El 9 de junio de 1995 a la 1:30 p.m. en el barrio Santa Mónica de Santiago de Cali, el operativo para encontrar a Gilberto Rodríguez Orejuela empezaba a concluir. De repente, un desliz visual de uno de los policías encargados dio por resultado el descubrimiento de una de las caletas secretas que le hubiera servido al gran capo de la droga para salirse con la suya y huir del gobierno nacional. Sobre la tarde de ese día, la noticia invadía los noticieros. Urgente. Desde Caracol Cali estamos en capacidad de informar que el bloque de búsqueda ha logrado un operativo en donde ha sido capturado uno de los cabecillas del cartel de Cali. Se trata de Gilberto Rodríguez Orejuela. Capturado entonces Gilberto Rodríguez, la historia de la ciudad cambiaba para siempre. La que por años fue el búnker personal de los narcotraficantes más temidos del país, quienes conformaron el cártel más sangriento que ha tenido Colombia. Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela nacerían respectivamente el 30 de enero de 1939 y el 15 de agosto de 1943 en Mariquita, Tolima y en Santiago de Cali. Los hermanos Rodríguez nacieron en el seno de una familia de 6 hijos, conformada por un pintor autodidacta y una ama de casa que llegaron a la ciudad de Santiago de Cali a comienzos de los años 40. Gilberto, desde una muy joven edad, debió hacerse cargo de su casa, de su madre, Ana Orejuela, y de sus hermanos. Eso le valió el respeto del resto de la familia. A los 10 años, mientras vendía flores de forma ambulante, echó de su propio hogar a su padre, Carlos Rodríguez, cansado del maltrato al que sometía a su madre y a los demás. Tuvo una fuerte relación con su hermano Miguel, a quien veía crecer en las humildes condiciones en que vivía por los años 40 en la ciudad de Cali. Sin una figura paterna clara, la pobreza sucumbió a la vida de la familia Rodríguez Orejuela. Gilberto se convirtió en uno de esos toderos que principalmente se dedicaban a repartir medicamentos y llevarlo a la casa de sus clientes desde una farmacia conocida como La Perla desde los 13 años. Sin embargo, allí empezaría todo su recorrido criminal. Mientras estudiaba en la escuela San Luis Gonzaga de la capital del Valle del Cauca, Gilberto también trabajó como mensajero en una farmacia, donde no solo distribuía medicamentos, sino que además engañaba con los precios y las autorizaciones médicas para venderlos. Sabemos que el camino empresarial de Gilberto empieza muy joven, pues los años, la disciplina para el trabajo y el haber aprendido cómo era el bajo mundo de Cali, le sirvieron para saber que el dinero fresco estaba allí, en las calles, en el comercio, en la piratería, en el tráfico. De esa forma, les vendía remedios robados a sus amigos y al que lograra contactarlo. Al tiempo, consiguió montar su propia farmacia. La vida de Gilberto es mucho más rastreable que la de su hermano Miguel. Sabemos que tuvieron una buena relación hasta mediados de 1960 y además se dedicaron juntos al negocio del tráfico de estupefacientes. La diferencia en edad es crucial en ese aspecto. Según la información que he leído, el pequeño Miguel de 9 años no se vinculó nunca al negocio de microtráfico de medicación por fórmula que fundó el imperio que desarrolló su hermano. Miguel, a distinción de Gilberto, no se sintió identificado por la vida criminal en un principio, lo que los distanció en alguna época. Entraría a estudiar leyes en la Universidad de Santiago de Cali, aunque no tengo fuentes que me establezcan una fecha clara. Gilberto, por su parte, siguió un recorrido muy distinto. Hacia los años 70, el ajedrecista dio pasos importantes en el ámbito ilegal, vinculándose a un grupo de comerciantes con el objetivo de contrabandear telas y whisky. También se involucró en la banda criminal conocida como Los Chemas. Aquel grupo de comerciantes organizaría no mucho después el conocido Cártel de Cali, conformado entonces por los hermanos Rodríguez, el Merpacho Herrera, de quien ya hablaremos, y otra pieza clave de este negocio, José Santa Cruz Londoño, conocido en los confines de Lampa como el Estudiante. En el libro llamado Los Jinetes de la Cocaína, Fabio Castillo hace un resumen interesante a raíz de los distintos grupos que formarían las castas del narcotráfico colombiano. Según Castillo, los Chemas son una banda que hereda el legado del entonces capturado Benjamín Herrera Zuleta, un narcotraficante veterano de los años 70 que fue capturado en Cali en 1975. La banda era dirigida por Luis Fernando Tamayo García. Los Rodríguez junto a Santa Cruz eran sino quienes actuaban de manera material en los hechos. José Santa Cruz Londoño, según una noticia de la época, había sido estudiante de química o ingeniería en la Universidad del Valle hasta 1967.
Después había ingresado a la Universidad de los Andes en Bogotá, ciudad en donde ya tenía registro por actuar en las acciones de secuestro, lo que lo llevó tiempo después a vincularse a los Chemas en Cali y luego unirse a la agrupación en el tráfico de estupefacientes. El estudiante nació en Cali el 1 de octubre de 1943 y es lo único que he podido averiguar de su vida antes del cártel. En la agrupación y cuando se perseguía al cártel de Cali se le conocía como el Mil Caras. Además de por sus múltiples apodos y personalidades, se operó muchísimas veces para huir de la autoridad. Los Chemas siempre serán recordados como una agrupación que efectuó el secuestro. Aunque sus crímenes eran varios, sabemos que en los Chemas participaron Gilberto Rodríguez Orejuela y alias El Estudiante. Aunque la participación de Miguel también se aclara, el momento exacto en que ingresó al grupo es indeterminado. A finales de los años 60 secuestrarían a Herman Boff y el estudiante Werner José Steiner en la ciudad de Santiago de Cali. Aparentemente, según entiendo en el relato de Fabio Castillo, fueron capturados por ese crimen y sus imágenes llegaron a la prensa. Por esos años, el apodo de Gilberto Rodríguez era el Chamizo, según afirma Castillo en su libro. Las conexiones de los Chemas se remontan a Pasto, Nariño. En la comisión de otro secuestro en esta ciudad, las autoridades llegaron a calificar a Gilberto Rodríguez de subversivo con el alias del Chamizo. Quienes lo conocieron en sus orígenes afirman que los dos hermanos vivían en un barrio popular de Cali, Belalcázar, donde se hicieron respetar de grupos similares por su alto grado de peligrosidad personal. En Pereira estuvieron comprometidos en un proceso penal por falsificación de dólares y quienes tuvieron acceso al sumario afirman que la juez fue sometida a amenazas que condujeron a la prescripción del proceso. Aunque es difícil determinar si Miguel Rodríguez estuvo involucrado en el primer secuestro efectuado por los Chemas, lo que es seguro es que se vinculó al grupo, bien sea en ese momento o poco después. Los siguientes registros, según el libro de Castillo, ya involucran a los hermanos Rodríguez, es decir, a Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela. Un informe del 30 de septiembre de 1975, elaborado por el Servicio de Inteligencia de la Aduana, menciona ya a los hermanos Rodríguez. Valle del Cauca, composición 58, Rodríguez Orejuela Gilberto, narcotraficante. Dirección, carrera A número 4E27, Cali 62. Rodríguez Miguel, narcotraficante. El grupo se involucró rápidamente en el negocio de tráfico de estupefacientes bajo los problemas que presentó Herrera Zuleta en sus capturas en 1974 en Georgia y en 1975 en Cali. Herrera Zuleta regresó a Cali, reactivó el negocio de la importación de coca desde Perú para procesarla en Colombia, pero ese mismo año volvió a caer preso. Se demoró un año en recobrar su libertad, pero ya no volvió al Valle del Cauca, sino que se asoció a la narcotraficante antioqueña Marto Pegüí, con quien reanudó los negocios de exportación de cocaína a Estados Unidos y Europa. Cuando empezó a declinar su poder, ya se había constituido en el Valle una poderosa organización de narcotraficantes. El portafolio criminal parece crecer año tras año. Hasta el momento los Rodríguez y el Estudiante adjuntan en su historial criminal secuestro, tráfico de estupefacientes, conspiración, soborno, amenaza, piratería, falsificación de papel moneda, falsificación de documentos médicos y demás. La línea que distingue los Chemas, como ya hemos visto con otros grupos del cártel de Cali, es difusa. Las actividades de tráfico y desaparición empezaron a aparecer en medio de las actividades criminales de secuestro. El vacío de poder causado por la captura de Herrera Zuleta crea en el Valle del Cauca la posibilidad de que un nuevo grupo nazca en el contexto del tráfico de estupefacientes. Los hermanos Rodríguez eran el candidato ideal para llenar ese vacío. Tenían un recorrido criminal ya construido en la ciudad y además eran conocidos por imponer mano dura. Junto a los Rodríguez Orejuela y José Santa Cruz Londoño estaba Elmer Pacho Herrera, descendiente directo de Benjamín Herrera Zuleta. Era el más joven de la organización, pero también el más osado, y la razón era que su vinculación al negocio y el narcotráfico la hizo posicionándose como capo de la distribución de cocaína y el lavado de activos en Estados Unidos. De hecho, llegó a ser el más importante lavador de los cárteles de la droga colombianos, y de colaborador en el negocio ilícito pasó a ser uno de sus grandes capos. Elmer Francisco Herrera Buitrago, conocido en los ayeres del crimen por su apodo de Pacho Herrera, nace el 24 de agosto de 1951 en Palmira, Valle del Cauca. Igual que Santa Cruz, también me ha sido difícil determinar algunos datos de su pasado. Según algunas fuentes, como el mismo libro de Fabio Castillo, fue hijo del ya nombrado narcotraficante Benjamín Herrera Zuleta, aunque otras fuentes chocan con esa versión. Y aparentemente se conocería con los entonces miembros de los Chemas en medio del negocio del narcotráfico, pues sería contacto fundamental en determinar el futuro de esa agrupación. Él se encargaba de lavar activos para Benjamín y otros narcos y durante mucho tiempo fue la ficha clave en USA para limpiar el dinero del narcotráfico. Así es como 4 capos conformarían la alianza criminal más temida del país.
Había nacido en la cuna de la sucursal del cielo 4 temerosos demonios de destrucción y crimen. 4 bestias de carteras hambrientas y sed de sangre que harían todo lo que estuviera en sus manos para construir el imperio criminal que los hiciera absurdamente ricos. Los 4 jinetes del apocalipsis que construyeron el Cártel de Cali. Los hermanos Rodríguez, el estudiante y Pacho Herrera empezaron la expansión de su negocio. Para finales de los años 70 ya controlaban el antiguo negocio de Herrera Zuleta. Ya por esos años tenían muchísimos apodos. Para algunos seguían siendo los Chemas, para otros ya eran parte del Cártel de Cali, para muchos la KGB caleña. Pero uno de los más populares fue Cocaine Inc. No es en vano que se hicieran llamar industria de la cocaína. Las operaciones del cártel no se alejaban del funcionamiento metódico que tendría una industria común. Traían la base de coca desde Perú, Bolivia y países aledaños, la producían dentro de Colombia y luego la llevaban a la frontera con México para pasarla a los Estados Unidos, donde estaba el grueso de sus consumidores. Según las primeras noticias que se poseen, los hermanos Rodríguez Orejuela empezaron por transportar personalmente al Valle del Cauca pequeñas cantidades de base de coca procedente del Perú. La combinación de esta actividad con los secuestros bien pronto les generó recursos para la compra de una avioneta, a bordo de la cual transportaban grandes cantidades de base de coca que refinaban en los laboratorios de Nariño, Cauca y el Valle. El negocio de la droga empezó a crecer a mediados de los años 70. Para los detalles de las operaciones criminales del Cártel de Cali, ahondaremos en los datos brindados por la investigación de Camilo Chaparro en el libro llamado Historia del Cártel de Cali, publicado en 2005. En 1975, para iniciar el tráfico a gran escala, el ajedrecista, apodo que le habían dado a Gilberto por su meticulosidad en el negocio del tráfico, camufló la droga en madera caoba. Lo detengo un momentico, hermano, para contarle algo de este canal. Desde hace ya rato tenemos los miembros de Charla de Elevador, desde los cuales usted puede acceder a beneficios exclusivos como el acceso al Discord del canal, videos solo para miembros y además las show notes exclusivas de cada documental que produzco. Muchas gracias a quienes ya se han unido y un abrazo gigante para todos mis espectadores. Sigamos con el video. Durante los siguientes 9 años, esta ruta fue muy productiva para la mafia. La madera era enviada desde el puerto de Buenaventura, Nueva York, según Gilberto, después de 4 viajes, cada uno de 100 kilos de cocaína. Como bien sabemos, la operación del lavado de activos de los miembros del Cártel de Cali estaba a manos de Pacho Herrera. Las multimillonarias ganancias de estos negocios eran lavadas en el First Interamerican Bank de Miami, banco panameño en poder de los Rodríguez entre 1978 y 1984. Para la década de los 70s y 80s, la droga del Cártel de Cali era distribuida en Nueva York, Miami, Los Ángeles, Chicago, New Orleans y Houston. El socio estratégico en México fue el poderoso narcotraficante Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, apodo que se ganó porque fue el primer narcotraficante mexicano en utilizar aviones Boeing 727 para introducir droga en Estados Unidos. Las exportaciones a Europa dan cabida a través de España. Una noticia de 1986 da testimonio de la captura de Jorge Luis Ochoa Vázquez y Gilberto Rodríguez Orejuela, de 35 y 45 años de edad respectivamente, que vivían desde el pasado mes de junio en España, donde pretendían instalarse definitivamente e invertir en importantes negocios inmobiliarios. Las operaciones de lavado de activos por propiedades en Europa, bancos en Estados Unidos y demás no tardaron en llegar a Colombia. En 1977, Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela intentaron comprar acciones del Deportivo Cali para lavar el dinero de las sólidas rutas del tráfico de cocaína que tenían hacia Estados Unidos, que para entonces ya era un secreto a voces. Pero la junta directiva lo impidió. No pasó lo mismo con el Club Rojo, que a la fecha no había logrado un solo título, pero era inmensamente popular. En 1980, los narcos pasaron a ser los accionistas mayoritarios. En Colombia se vivía una guerra entre los grupos de crimen que ya entonces empezaban a afiliar al narcotráfico, asunto que ahondaremos después. Sin embargo, una parte crucial de esa guerra también se llevó a cabo a través del fútbol. Mientras Escobar tenía un Nacional, Gacha Millonarios, el América de Cali tenía como cabeza principal y visible a Gilberto Rodríguez Orejuela, lo que convirtió al Club de los Diablos Rojos en uno de los más grandes del país. La gloria se asomaba con un equipo de lujo inyectado con dinero del oro blanco.
el arquero Julio César Falcioni, los peruanos César Cueto y Guillermo de la Rosa, los paraguayos Manuel Bataglia y Gerardo González Aquino, los argentinos Roque Raúl Alfaro y Ricardo Gareca, el colombiano Willington Ortiz. Parecía una selección de estrellas de Latinoamérica. El América de Cali llegó a tener en su nómina 150 jugadores, la más grande y nunca antes vista en el fútbol nacional. Conformó un equipo casi invencible que se paseó con todos los estadios de Colombia, no solamente con sus grandes jugadores, sino con el dinero que había producido el narcotráfico, el cual también influyó en ciertos resultados, como cuando empezaron a pagarle a los árbitros dinero para que favorecieran al equipo. Contó Fernando Rodríguez Mondragón, hijo del capo narco Gilberto, en su entrevista con el Universal de México. La compra de árbitros se volvió habitual. El emisario era Hernán Velasco, incondicional de la familia, pero en el año 2000 fue secuestrado en una discoteca por hombres armados y nunca volvió a aparecer. La misma Federación Colombiana de Fútbol les avisaba quién sería el juez del partido días antes de que se llevara a cabo. Fernando Rodríguez también contó el medio mexicano que la Confederación Sudamericana les brindaba ayuda. Su entramada red de tráfico y lavado movía miles de millones de dólares. Aquel negocio farmacéutico que les había dado a los Rodríguez su principio en la vida criminal encarnaba el símbolo del lavado de dinero y la impunidad en el país. Junto con Miguel, Gilberto penetró en el mundo del capital legal como un acaudalado inversionista en diferentes firmas, bancos y empresas como Laboratorios Cresford, Drogas La Rebaja, Grupo Radial Colombiano y Corporación Financiera de Boyacá. Los actos de violencia a manos del cártel tampoco se hicieron esperar. Tenían el apodo entre su organización como la KGB colombiana, nombre coloquial del cual no he podido determinar su origen. Alfonso Escobedo tiene un análisis interesante respecto a los 3 picos de violencia vividos en la ciudad de Cali. El primer periodo comprende entre 1985 y 1996 y corresponde a la incuestionable influencia del cártel de Cali en el espectro criminal de la ciudad. Bajo su influencia, se formaron estructuras de sicarios y se forjaron las llamadas oficinas de cobro. Igualmente, influenciaron las prácticas de la limpieza social, es decir, los homicidios de expendedores y consumidores de droga, trabajadoras sexuales, homosexuales, delincuentes de bajas cuantías. En su mayoría, fueron ejecutados por sicarios y escuadrones de la muerte. A inicios de los años 70 tuvieron contacto con alias El Grillo, personaje pionero en el comercio de la cocaína que protagonizó muchos homicidios en Cali, acudiendo a sicarios. En el curso de los 80 fue nítido el crecimiento del cártel de Cali y una estrecha relación con ello, la expansión de agrupaciones armadas a su servicio. Más allá, hubo una relación entre el aumento de las exportaciones en gran escala y el desarrollo de estructuras armadas, y al revés, las estructuras armadas permitieron aumentar crecientemente las ganancias. No existió asociación de narcotraficantes para exportar cocaína sin cuerpos armados que la respaldaran, o dicho de otra manera, para la consolidación del cártel fue necesario un cuerpo armado. De este entramado complot del crimen quedan pocos datos, pero los que habitamos esta ciudad o a quienes nos llegan las reminiscencias de esa historia, bien sabemos que la desaparición de cuerpos cobrados por los narcos era excesivamente común. El complot policial favorecía para esconder sus crímenes. La tradición oral dicta que nadie asesinado por los viejitos, apodo brindado a los hermanos Rodríguez, realmente terminaba apareciendo. Los cuerpos tirados al río, desaparecidos en trochas o simplemente invisibles eran el pan de cada día. Cali se había vuelto, por complot narcotraficante, una guarnición militar blindada para los miembros del cártel de Cali. Todo ese complot armado hizo de Cali un búnker personal donde los capos de la droga hacían conciertos, compraban árbitros, financiaban equipos, cometían sicariato y atentaban contra la población, moviéndose a sus anchas en una ciudad blindada por su plata, desde la cual gestionaban enormes rutas de lavado de dinero, tráfico de drogas e intercambio de bienes y secuestrados. Según una entrevista anónima que realicé a una persona común para la investigación de este video, la situación en la ciudad se llevaba bajo los siguientes términos. Se vivía en zozobra, mis primas trabajaban en Drogas La Rebaja y uno tenía miedo de que les pasara cualquier cosa. La ciudad era peligrosísima. Lo que sí es cierto es que había muchísimo trabajo, más que todo para los obreros y constructores, pero como en la ciudad se movía tanta plata, las cosas subieron muchísimo de precio. Uno encontraba zapatillas a 300,000 pesos de la época,
Imagínese cuánta plata. Cuando la atención mediática se centraba en Pablo Escobar, el cártel financiaba campañas al Congreso y hacía pagos de nómina a oficiales de la policía. Tenía una entramada línea de sobornos y pagos para policías y jueces que satisfacían los delitos que cometían en la ciudad. Mientras Escobar llenaba las calles de cadáveres y hacía estallar aviones, los hermanos Rodríguez cultivaban una imagen de empresarios sobrios, negociadores de escritorio, dueños de farmacias, estaciones de radio, inmobiliarias y hasta equipos de fútbol. Nada más alejado de la realidad. Los actos delictivos de Escobar, aunque contaban con el complot policial, no salían a la luz de igual manera que los del cártel de Cali. Retomando el gráfico de Escobedo, podemos ver en Cali, solo en 1988 y en el centro norte de la ciudad, se produjeron por lo menos 300 muertos. Y en total 693 actos homicidios en toda la ciudad, una cantidad mucho mayor que la que observamos en los siguientes años. En su periodo más álgido en la ciudad, los Rodríguez contaban en su nómina con las bandas criminales de actividad en Cali, los oficiales y su propio ejército de sicarios. Además, contaban con varias empresas que brindaban distintos servicios de lavado de activos y varios lotes, viviendas, casas, mansiones y testaferros en distintos lugares de las ciudades y zonas aledañas. Entre 1970 y 1984, el cártel de Cali y de Medellín sostuvieron durante un breve tiempo una alianza criminal, un pseudopacto de caballeros en el que se respetaban sus negocios. El primer periodo de enemistad entre los jefes de los dos cárteles se inició en 1984, cuando las autoridades españolas capturan a Gilberto Rodríguez y a Jorge Luis Ochoa Vázquez. Pablo Escobar aprovechó la ausencia de Gilberto Rodríguez para apropiarse de sus rutas, impulsó impuestos a los demás mafiosos y les notificó a los cabecillas del narcotráfico en el Valle, la costa atlántica y Bogotá que los de Medellín eran de ahora en adelante los jefes del negocio. Los hombres del cártel de Cali estaban tan preocupados por la suerte de su jefe que volcaron todos sus esfuerzos para evitar la extradición del ajedrecista a Estados Unidos y dejaron a un lado las preocupaciones por la invasión de la que habían sido objeto por parte de sus colegas de Antioquia. El único integrante del cártel del Valle que enfrentaba a los de Medellín era Elmer Herrera, quien estaba en guerra con el Negro Pavón, uno de los socios más cercanos a Pablo Escobar. El Negro era muy amigo de Escobar y por envidia comenzó a envenenar a Pablo contra Herrera. Le decía que él estaba fuera del redil y que Pacho se la pasaba hablando contra la gente del cártel de Medellín y robándose las rutas. Por eso Pablo Escobar le puso precio a la cabeza de Elmer Herrera, asegura un hombre que conoció en detalle el inicio de la guerra entre los dos cárteles. En libertad Gilberto, Escobar le exige que entregue a Herrera. La respuesta del capo caleño fue responder que no entregaría a sus hombres y mucho menos a su socio, lo que cimentó la separación entre los capos de cada cártel y provocó que el cártel de Cali recuperara algunas de sus rutas y cimentara su poder. Sin embargo, Pablo Escobar tenía una idea, digamos que atrevida. El patrón pretendía la unificación de todos los cárteles bajo su mando. Sin embargo, José Santa Cruz Londoño y Elmer Pacho Herrera insistían en trabajar sin los capos de Antioquia. Los capos de Cali gestionarían lo que se llamó la segunda cumbre de la mafia. La primera de estas se llevó bajo las circunstancias que se habían dado en 1981, a raíz del secuestro de Marta Nieves Ochoa, y que dio por concluida la creación del Grupo Más, Muerte a los Secuestradores. En esta ocasión, habían participado 223 narcotraficantes para resolver los asuntos de secuestro en el país. Cada uno de ellos dio 10 pistoleros y 2 millones de pesos. La segunda cumbre se convocó para el 20 de noviembre de 1986. En esta ocasión, se citaron a Jorge Luis Ochoa Vázquez y Pablo Escobar en una finca en Palmira, Valle del Cauca. En la llegada a la finca, Luis Ochoa sería capturado por la policía, lo que convenció a Escobar de que en realidad era una trampa. Los capos caleños alegaban que era una confusión y que había movilizado todo su engranaje legal, judicial y policial para la liberación del capo Ochoa. Eso nos sacó las ideas de que los Rodríguez habían plantado una trampa para el cártel de Medellín, y las furias dentro del cártel de Escobar hicieron crecer el temor de una inminente guerra. Solo Gonzalo Rodríguez Gacha y los hermanos Jorge Luis Ochoa lograron calmar los ánimos de venganza de Escobar contra los integrantes del cártel del Valle. En 1987, un enemigo común y altamente peligroso para ambos volvió a tender los lazos de comunicación entre Escobar y Gilberto Rodríguez,
Los jefes mafiosos estaban inquietos por las órdenes de captura con fines de extradición que pesaban sobre ellos. El capo de Medellín le dijo al ajedrecista que el mejor camino para acabar con la extradición era secuestrar a personas importantes y mencionó como primer objetivo al periodista Mauricio Gómez, hijo del candidato conservador a la presidencia de la República, Álvaro Gómez Hurtado. El jefe de la mafia caleña rechazó la estrategia al considerar que era altamente riesgosa y que todo se podía complicar aún más. Era la segunda vez en 3 años que Gilberto Rodríguez Orejuela rechazaba sumarse a la guerra violenta que le proponía su colega de Antioquia. Días antes del asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, la noche del 30 de abril de 1984, el patrón le propuso a los jefes del cártel de Cali hacer parte de una alianza que planeaba ejecutar una serie de atentados contra los funcionarios del gobierno que lideraban la guerra contra las mafias de los narcóticos. La respuesta de Rodríguez molestó profundamente a Escobar. Nadie ha ganado una guerra contra el Estado. La nueva negativa del clan Cali fue interpretada por Escobar como una falta de solidaridad, por lo que decidió que en adelante no consultaría la lucha contra la extradición. Ante el fracaso del operativo de plagio de Mauricio Gómez, el cártel de Medellín optó por secuestrar la tarde del 16 de enero de 1988 el entonces candidato a la alcaldía Andrés Pastrana. De inmediato, delegados del cártel de Cali le informaron al gobierno y al padre de joven político conservador, el expresidente Misael Pastrana Borrero, que ellos no tenían nada que ver con esa acción y que el único responsable de la operación era Pablo Escobar. La impulsividad de Escobar chocaba profundamente con la personalidad de Gilberto, quien decidía qué hacía o no el cártel de Cali. Con todo el pasado y en el deseo de poder seguir mandando cocaína a los Estados Unidos, el cártel de Cali decide empezar la ofensiva contra el cártel de Escobar. Entre el 11 y el 13 de enero de 1988, el Merpacho Herrera planearía, gestaría y cometería un atentado contra la familia de Escobar y Escobar en su residencia en el barrio El Poblado de Medellín. El primero de muchos atentados que se cobró esta larguísima lucha entre los cárteles de Cali y Medellín. En este video, claramente abordaremos la guerra desde la perspectiva del cártel de Cali. Algunos datos probablemente quedarán para el video que lanzaremos en diciembre respecto al capo del narcotráfico Paisa y su amplísimo grupo. De inmediato, Escobar emprendió la ofensiva y en una semana activó poderosas bombas contra sedes de droga a la rebaja. Los capos de Cali lanzaron un segundo ataque y enviaron a la capital antioqueña a 5 exmilitares que tenían la misión de asesinar a los cabecillas del cártel de Medellín. Sin embargo, el patrón localizó a los espías y los ejecutó. Al lado de sus cuerpos apareció la leyenda: miembros del cártel de Cali, ejecutados por atentar contra personas de Medellín. La negociación se intentó llevar a cabo usando de intermediario a Gonzalo Rodríguez Gacha. Sin embargo, Pablo Escobar exigía la cabeza de Elmer Herrera. Los capos de Cali se negaron y la guerra reanudó como si nada. En los primeros días de 1990, el jefe del cártel de Medellín le envió una carta a don Hernando Santos, director del Tiempo, en la que decía que es evidente que los señores de Cali tienen otra forma de manejar las cosas, porque predican la no violencia mientras han degollado y desaparecido decenas de inocentes ciudadanos paisas que por algún motivo visitan la ciudad del Valle. Llegó un punto donde la paz se hizo imposible, pues ambos bandos eran renuentes a ceder en algunas de sus exigencias. Escobar quería la cabeza de Pacho Herrera, apodo que por cierto se lo pone Gilberto para camuflarle el nombre en las comunicaciones en medio de esta guerra. Y los Rodríguez eran renuentes a vender a su amigo. Escobar intentaba matar a Gilberto para desestabilizar al grupo, y lo habría intentado en una ocasión, procurando explotar un carro bomba sobre el capo del cártel de Cali, plan que falló y alertó a los Rodríguez. La explosión demostró que la guerra ya estaba encima de los Rodríguez. Empezaron a mover los hilos de la negociación. Primero intentaron con Gonzalo Rodríguez Gacha, quien obviamente se inclinó a favor de Pablo Escobar. Gacha se volvería uno de los hombres más importantes del capo en medio de la guerra, y él brindaría la información que confirmaría la alianza entre los capos de Cali y las familias esmeralderas. También algunas entrevistas y libros como Conexiones mafiosas de Manuel Salazar nos confirman que el cártel de Cali sostenía una interesante alianza con los hermanos Castaño y su ala armada de las ACCU, posteriormente AUC. Desde entonces yo identifico que los capos de Cali se blindaron dentro de la ciudad, puestos que Cali y Medellín
En el centro de las operaciones de cada uno de los grandes capos del narcotráfico, los esfuerzos se enfocarían allí. Los Rodríguez ya gestionaban la totalidad de la ciudad, sus microbandas de crimen, la policía local y los accesos a estas. Distintos a Escobar, que tenía dentro de su ciudad a un gran conocedor de esta. Un joven que por esos años era apodado El Pelao o Carlos Castaño Gil. Estos habrían sido inicialmente socios, pero como un artículo de la Comisión de la Verdad revela, Escobar se había enterado de la traición y pensaba traicionar a los hermanos Castaño de igual manera que lo hizo con los Galeano. Álvaro Guzmán, un sociólogo de la Universidad del Valle de Cali, quien seguía muy de cerca las evoluciones del cártel, define sus diferencias con el cártel de Medellín. Uno es el capitalista salvaje representado por Pablo Escobar, que tiene su propio ejército y se cree dueño del país. El otro, el de Cali, es el equivalente al gerente moderno, que trata de acomodarse con el poder político y que opera dentro del Estado igual como la mafia en Estados Unidos. Los Castaño no serían los únicos en darle traición a Escobar. También David Tompkins y Peter McAlis, primeros aliados de Gacha y Escobar, habían sido seducidos por la gran billetera que tenían los hermanos. Pues distinto a Escobar, estos se empecinaron a legalizar sus negocios y enviar cocaína. Algunas fuentes afirman que llegaron a tener en sus arcas más de 15.000 millones de dólares, 11.000 millones más que Pablo Escobar en su mejor momento. David Tompkins y Peter McAlis llegarían a Colombia el 24 de febrero de 1989 con el fin de asesinar a Escobar, operación que estaba planeada para ejecutarse el 3 de junio de 1989, cuando recibieron la orden y salieron 16 hombres, entre ellos comandantes de la policía, en 2 helicópteros que iban justo detrás de 2 aviones enviados estratégicamente para gestionar el atentado. Las condiciones climáticas causaron que el avión se estrellara, con la muerte del teniente de la policía Gustavo González Sandoval y saliendo herido Peter McAlis. Otro atentado sería planeado con el dinero de los Rodríguez, pero esta vez se vería sin embargo interrumpido por el asesinato de Luis Carlos Galán en Soacha, hecho del cual pueden ver un video en este canal. La capacidad económica de los Rodríguez les permitió conseguir sobornos policiales y también mandar espías dentro del cártel de Medellín, o eso afirma el testimonio de alias El Navegante, a quien también le debemos un video. Este testimonio es vital, pues varios años se había infiltrado y ganado la confianza de Gonzalo Rodríguez Gacha, hasta que el 15 de diciembre de 1989 ejecutaría el atentado en contra del líder y sus hijos, quienes fallecerían en el acto. Pablo Escobar caería en cólera y en agosto de 1990 intentaría un atentado contra los Rodríguez. Sin embargo, la entrelazada línea de investigación criminal y policial del cártel les permitió frustrar el plan de Escobar. Cuando el capo antioqueño se remite a la cárcel La Catedral después de negociar con César Gaviria para un camino a la paz, vuelven a ocurrir los atentados. Desde francotirador, veneno en alimentos o hasta un bombardeo militar, fueron de las opciones que ejecutó el cártel, pero que fallaron por distintas cuestiones. Pablo Escobar se escaparía de la catedral, empezando así lo que se llamó Guerra Total o Escobar contra el mundo. Entonces tenía varios enemigos: Estados Unidos, el gobierno de Colombia, grupos subversivos como las FARC por el intento de sabotaje a las negociaciones de la Uribe, obviamente el cártel de Cali, quien contaba con el apoyo de varios grupos paramilitares como los de la familia Carranza y Castaño, y muchísimos grupos adicionales. Según una entrevista respondida presuntamente por Fidel Castaño en 1994, el grupo enviaría una carta al general de la Nación remitiendo información respecto a la creación del grupo autodenominado Los Pepes o perseguidos por Pablo Escobar. En esta alianza nos encontramos distintos personajes. Sabemos de la participación de los hermanos Castaño, que ansiaban adquirir el control sobre Medellín. También estaban los grupos estatales, como el gobierno colombiano, con el DAS y la policía, y quienes nos competen en este video, los líderes del cártel de Cali. Los Pepes son los candidatos que más podemos adjudicar al atentado que acabó con la vida de Pablo Escobar. Sin embargo, esos hechos serán vistos en otros videos. De la gran polémica no se logran saber los detalles más íntimos. Un pacto de caballeros firmado por la cúpula del cártel de Cali la noche del 16 de junio de 1994 ha mantenido en secreto las grandes verdades del proceso 8000. La relación de los narcos con la política es súper evidente. Muchos miembros del Partido Liberal prestaron sus campañas políticas al bien del narcotráfico, especialmente con la intención de impulsar la baja de la extradición en el país. El debate y la inversión parten desde allí. Los narcos entendieron que podían controlar muchas cosas con el dinero,
pero si no lograban modificar las leyes, seguirían estando a merced de los intereses de los yanquis o del presidente. Por eso, después de 1985, la intervención del narcotráfico se hizo más que evidente en las salas del Congreso, aunque no de manera tan evidente como con Escobar. Los Rodríguez desde hace mucho tiempo ya conservaban coimas dentro de la administración que movilizaban las reformas, leyes o procesos que les convenían. Al final del periodo presidencial de César Gaviria en 1994, Colombia se alistaba para una nueva campaña presidencial, la primera bajo la nueva constitución. Los dos candidatos que lideraron tanto en las encuestas como en las urnas fueron Ernesto Samper y Andrés Pastrana. Los momentos previos de la polémica no nos competen y la verdad no tenemos información de ellos. Sin embargo, podemos empezar a reconstruir el proceso desde que Andrés Pastrana le comparte a César Gaviria los polémicos narcocasetes. El presidente electo fue acusado por su contrincante de haber recibido al menos $3.7 millones del narcotráfico para financiar su campaña. La prueba reina eran unos casetes que fueron entregados al entonces presidente César Gaviria y que terminaron en custodia del fiscal Gustavo de Greiff. En ellos se escuchaba al periodista Alberto Giraldo hablar con Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, jefes del cártel de Cali, quienes reconocían haber entregado dinero para la campaña presidencial de Samper. ¿Sabe por qué Medina anda diciendo que Santo Domingo, que lo que le quieran dar? No, es que eso tampoco es... Así nos dijo ese día. Sí, yo lo oí, pero eso tiene tanto de largo como de ancho. Ellos tienen un límite y entonces eso tampoco... Mira, la realidad es que necesitan 5.000 millones. De los cuales tienen conseguido 2. Necesitan 3 y ustedes. Primero, los Rodríguez planearon seguir con su apoyo al candidato electo. Sin embargo, según el libro de Chaparro, que insisto usamos como fuente principal, la noche del 21 de junio de 1994, 2 días después de la victoria del presidente Ernesto Samper y cuando el primero de los narcocasetes comenzaba a darle la vuelta al mundo, los jefes de la organización se volvieron a reunir. La estrategia de la mafia de negar todo pasó a convertirse en un plan que pretendía salpicar a las campañas presidenciales en el escándalo. Vamos a decir que nosotros sí ofrecimos dinero, pero a todas las campañas, pero que nadie aceptó, dijo Gilberto Rodríguez. Mentira no fue. Según sabemos hoy en día, ambos hermanos confiesan también financiar la campaña de Andrés Pastrana a través de sus compañeros del partido. En una carta dirigida al expresidente dicen: los capos le dicen a Pastrana que refresque su memoria selectiva y afirman que eran muy cercanos al dirigente conservador Álvaro Pava y a sus hijos Humberto y Álvaro Pava Camelo, y que supuestamente a través de Alberto Giraldo, el fallecido relacionista público del cártel, tuvieron acercamientos con Álvaro Pava hijo a raíz de las campañas presidenciales de 1994 y 1998, en las cuales usted participó. Lo que podemos afirmar es que ganara quien ganara, los hermanos Rodríguez habrían financiado a ambos y moverían su aparato de corrupción para salir beneficiados. Empezando los 90s, los jefes del cártel se habían vuelto en asunto de relevancia internacional. En la portada del Time Magazine aparecían los rostros de varios capos al título de Cocaine Inc. Los medios gringos los llamaban la KGB colombiana por algunas declaraciones de informantes en 1991. Para todo el país era explícito que se movían en Cali a sus anchas y que enviaban droga a quilajes gigantes. El proceso 8000 produjo lo que Gilberto temía. Los focos de la lucha contra el narcotráfico se dirigían a él. La imagen de negociantes se desmantelaba y ahora los veían como lo que eran: sádicos narcotraficantes que producían en Colombia desapariciones y corrupción. Tenían a su vez una nueva guerra que sostener. La rebeldía de uno de sus grupos subordinados, el entonces Cártel del Norte del Valle, ahora el Clan Henao Montoya, y que pasa a la memoria de los colombianos como el Cártel de los Sapos por la telenovela inspirada en el libro homónimo, había decidido salirse de la alianza criminal por múltiples diferencias. El fin del cártel fueron los narcocasetes. Desde entonces la atención nacional se centró en la captura de los capos vallecaucanos. El armazón militar que era la ciudad de Cali empezó a enfrentar un gran dilema. Su enemigo ahora era el Estado. El hijo de Gilberto Rodríguez Orejuela, Fernando Rodríguez, dijo en un documental realizado por el medio El País de Cali lo siguiente: esa no fue la única captura que tuvo mi papá. A mi papá y a mi tío los capturaron 2 o 3 veces antes de eso, pero hubo algunos arreglos y los soltaron. Desde el gobierno nacional se dieron cuenta que tumbar al cártel de Cali en su propio tablero de ajedrez no era posible. El esquema que se había armado en Cali era impenetrable y la telaraña de corrupción lo había vuelto una ciudad a la merced de los dos narcos. En medio de la operación para capturar a Gilberto Rodríguez Orejuela,
Las autoridades en Bogotá concluyeron que incluir agentes de la policía de Cali o del Valle del Cauca en el bloque de búsqueda ponía en riesgo la misión. A diferencia de Pablo Escobar, cuya estrategia fue enfrentar abiertamente a la fuerza pública, el cártel de Cali optó por infiltrar y cooptar a miembros de las instituciones de seguridad para garantizar su protección y operar con impunidad. A las 3:18 del 9 de junio de 1995, en el piso de su gigantesca biblioteca del cuarto principal de una residencia ubicada en el barrio Santa Mónica Residencial, el capo de la droga del narcotráfico rogaba: tranquilos, no me maten, yo soy un hombre de paz. Ustedes ganaron y los felicito porque hicieron un buen trabajo. Lo hallaron encaletado en su casa, casi al final de la operación. El máximo cabecilla del cártel de Cali no pudo decir nada más cuando 3 integrantes del bloque de búsqueda de la policía lo encontraron escondido en una estratégica caleta de 2 metros de alto, mimetizada tras la gigantesca biblioteca del cuarto principal de una residencia ubicada en el barrio Santa Mónica Residencial, donde llevaba casi 2 semanas. Con las manos en la nuca, visiblemente asustado, luciendo bigote, chivera, una especie de barba de varios días y una cabeza negra recientemente teñida, Rodríguez Orejuela no puso ningún tipo de resistencia a los uniformados. En silencio, entregó 4 pistolas 9 milímetros, varios dólares, pesos y monedas colombianas y sus documentos, y dejó que le pusieran las espaldas. El capo fue sacado de la habitación por 5 oficiales y 15 agentes que de inmediato lo ingresaron al helicóptero artillado de matrícula PNC 187 y se lo llevaron a la base aérea Marco Fidel Suárez, de donde salió a las 4 p.m. en un avión militar rumbo al aeropuerto Catam en Bogotá. La captura del capo Gilberto destapó la corrupción gigante que existía en el país y que había encubierto a los narcotraficantes por muchísimo tiempo, asunto al que le debemos un video. Saber por qué cayó Gilberto es complicado. Teorías dictan que la captura de uno de sus jefes de seguridad, alias el Flaco, apuntan a que éste le dio traición. Sin embargo, el medio que usamos como base afirma que fue la llamada de un ciudadano que alertó sobre sus movimientos extraños en el norte de Cali la que finalmente hizo caer al ajedrecista. La captura de Gilberto sacudió totalmente a todos los esquemas del cártel. La ira de su hermano, reconocido siempre como mucho más impulsivo, iba creciendo y creciendo. Cito a Chaparro para revivir el momento. El manto que hasta ahora esconde toda la verdad sobre el proceso 8000 y la financiación samperista estuvo a punto de ser levantado por Miguel Rodríguez Orejuela la noche del viernes 9 de junio de 1995. Replegado en uno de sus escondites en Cali y solo protegido por 5 de sus escoltas, el capo seguía por televisión y radio todos los detalles de la captura de su hermano Gilberto. La indignación era más fuerte que el miedo a ser capturado. A medida que los medios avanzaban en su información sobre el duro golpe a la estructura del cártel, la ira de Miguel iba en acelerado aumento. La imagen de Botero con media risa dibujada en la cara encendió la ira de Miguel Rodríguez, que casi incontrolable no hacía más que maldecir al funcionario. El segundo episodio se dio minutos después, cuando lo oyó decir un periodista radial que el presidente Ernesto Samper estaba en la casa de Nariño celebrando con champaña la detención del ajedrecista. Miguel llegó al límite minutos más tarde, cuando escuchó al jefe de Estado decir que esa detención era el principio del fin del cártel, que quedaban notificados de la voluntad del gobierno de combatirlos hasta el final. En medio de una andada de groserías, Miguel dijo: el final llegó, pero para usted y para Botero y para todos esos hijueputas, ahora sí vamos a hablar. En las siguientes 3 horas, a través de una maratónica carrera de mensajeros que se encontraban en puntos estratégicos de Cali para llevar y traer razones de los jefes, Miguel le informó a José Santa Cruz y a Almer Herrera que estaba preparando un comunicado a la prensa en el que iba a contar la verdad sobre la financiación de la campaña presidencial. Es el momento de desenmascarar a todos estos hijueputas, advertía el capo. Desde que se conocieron las noticias de la detención del ajedrecista, los otros jefes del cártel se replegaron a sus escondites más seguros y desconectaron los teléfonos. Incluso 6 aparatos marca Motorola de comunicaciones seguras fueron apagados y despojados de sus baterías para evitar ser rastreados. Miguel Rodríguez recibió un nuevo mensaje, pero esta vez de su hermano. Ya hubo comunicación con el jefe, le dijo un mensajero. Aquel ya pudo verlo y hablar con él. Manda a decir que está bien, con mucho frío pero bien. Da la orden de que todos estén tranquilos y que nadie haga nada para complicar la situación. Que tranquilicen a la familia, que ahora lo importante, a pesar de la bronca, es la calma y el silencio, que ahora el trabajo es de los abogados, que todos quietos y callados hasta nueva orden. La captura de Gilberto colapsó el aparato corruptivo del cártel. El más grande y estratega de los jinetes del apocalipsis había sido derrocado de su mandato y seguirían lentamente cada uno de los miembros del cártel de Cali.
El cártel de Cali no se acabó cuando se acabó. Sabemos que los jinetes, aunque perdieron influencia, siguieron manejando sobre Cali incluso desde la cárcel. Lo que sí pasó es que el vacío de poder fue llenado por grupos adyacentes. El crimen en Cali, aunque no igualó su época culmen, sí se disparó y el Valle del Cauca, en especial el norte del departamento, vio la gran influencia de un grupo que surge al margen del cártel de Cali. El cártel del norte del Valle le debe mucho de su modus operandi al cártel de Cali. En esta ocasión la cabeza sería Orlando Montoya Henao, más conocido como el hombre del overol. Después de Gilberto capturarían a Chepe Santa Cruz, que antes conocimos como el estudiante. Chepe Santa Cruz fue capturado a las 8:25 p.m. en el restaurante Carbón de Palo, ubicado en la calle 109 con avenida 19, luego de que fuera reconocido por una escolta del director de la policía, general Rosso José Serrano Cadena. Según las informaciones, poco después de las 8 de la noche, Santa Cruz llegó hasta el restaurante y se ubicó en una de las mesas. En el mismo lugar se encontraba una escolta de Serrano, quien reconoció el rostro del capo. El siguiente golpe del cártel siguió en agosto del 95, cuando el segundo hermano y el ala más violenta del cártel de Cali cayó. Aquí casi no hemos hablado de Miguel, pero sus acciones son de las más ocultas. Aunque su hermano era el estratega, Miguel era un poco más impulsivo. Por eso eran una dupla peligrosa. Miguel actuaba y la frialdad de Gilberto los gestionaba. Se dedicó a la gestión militar y, como ya hemos dicho, el cártel de Cali actuaba tras las sombras, ocultando cualquier hecho que los tachara de violentos. En el corazón de Cali, en el edificio Buenos Aires, una vela encendida frente a una imagen de la Virgen del Carmen reveló más que la devoción de un hombre. Fue la clave que llevó a la captura de uno de los capos más buscados del narcotráfico colombiano. Era el 6 de agosto de 1995. Miguel Rodríguez Orejuela, vestido únicamente con pantaloncillos y al punto de esconderse en una caleta oculta, vio como el cerco que había logrado evadir durante años finalmente lo alcanzaba. El Merpacho Herrera corrió otra suerte. Logró pasar 16 meses prófugo de la justicia y de pronto huyendo de sus nuevos enemigos del cártel del norte del Valle. El 1 de septiembre de 1996, el capo del narcotráfico se entregó a la justicia colombiana. Sería recluido en una cárcel en Palmira. Aunque ya no funcionaban a sus anchas, siguieron usando sus grandes billeteras para moverse a su placer dentro de la prisión. Distintos a Escobar, no tuvieron que construir una ostentosa cárcel. Les bastó con pagar y pagar a agentes del IMPEC y cargos políticos para obtener lo que deseaban. Fieles a su forma de funcionar, pagaban coimas y vivían en prisión en igual manera que Pablo Escobar en su propia cárcel. El grupo se sentencia con la muerte de Chepe Santa Cruz y el Merpacho Herrera. El primero de estos se fuga a menos de un año de estar en la cárcel en enero de 1996, como dice un artículo del País tiempo después. José Santa Cruz Londoño, tercer hombre en importancia del cártel de Cali, se fugó el jueves pasado de una cárcel de alta seguridad en Bogotá. La evasión se produjo hacia las 2 de la tarde, pero solo pasadas las 5 lo supo el jefe nacional de policía, general Rosso José Serrano. No puede ser, fue lo único que acertó a decir este alto funcionario, considerado como una especie de héroe en la lucha contra el narcotráfico. El presidente Ernesto Samper decretó el estado de conmoción interior. Desde el principio de su asesinato se tuvo la sospecha de la naturaleza que envolvió los hechos. Lo leído indica que Santa Cruz fue capturado por la policía y asesinado en su poder. Un artículo del Tiempo revela las sospechas de la familia y el abogado. La petición se hizo para determinar si Santa Cruz había disparado y para establecer la distancia a la cual se hicieron los disparos que causaron su muerte. El abogado explicó que con base en esas consideraciones se hizo la petición para que se establezca la verdad de lo acontecido, porque si la orden de captura terminó con una ejecución, estamos ante la perpetración de un crimen de Estado, dijo. Villa señaló que no había sido posible conocer el protocolo de la necropsia hecha en Medellín, el cual, según él, pasó de manera precipitada a manos de la justicia penal militar, ante la cual no pueden actuar los particulares. Por su parte, la viuda y las hijas de Santa Cruz calificaron la operación efectuada la noche del martes en Medellín como una ejecución. Las declaraciones de Mancuso indican eso. El ex paramilitar dijo ante la JEP que los hombres del paramilitar Carlos Castaño asesinaron a Santa Cruz después de monitorearlo con el apoyo técnico del DAS y que su cadáver fue entregado a la policía para que apareciera como un operativo oficial. Las teorías postulan que Santa Cruz intentó rearmar su desaparecido cártel y la alianza evidente entre Orlando, su grupo el Cártel del Norte del Valle y las autodefensas de la Casa Castaño optaron por suprimir el poder del Cártel de Cali. Misma supuesta suerte correría el Merpacho Herrera. Luego de 2 años en prisión, la vida de Pacho Herrera llegó a su fin cuando en pleno partido de fútbol del pabellón de máxima seguridad de la cárcel, área en donde estaba ubicado el ex jefe del cártel de Cali, una persona interrumpió el encuentro y le propinó 7 disparos.
De acuerdo con los testigos del asesinato, el sicario ingresó a la cárcel de Palmira como un visitante más y pasó el detector de metales y los puestos de control de la penitenciaría sin ningún problema. Miguel y Gilberto Rodríguez, al ser figuras más mediáticas y al imponer respeto dentro de los confines del AMPA, no corrieron por la suerte de sus compañeros. Finalmente, ambos estuvieron en prisión hasta sufrir lo que temía Escobar: una tumba en Estados Unidos. El mayor de los Rodríguez sería extraditado en 2004 y su hermano menor en 2005. La lucha que tanto había aterrorizado al narco fue la sentencia de los dos más grandes narcotraficantes de Cali. Gilberto murió el 31 de mayo de 2022 en Estados Unidos. El ajedrecista tuvo las dos dosis, una cárcel en Colombia y una muerte en USA. La historia del cártel concluye con el único jinete vivo, Miguel Rodríguez Orejuela. Hoy en día cumple condena en Estados Unidos, en la cárcel Loreto de Pensilvania. Desde ahí ha solicitado de distintas maneras, justificando con su edad y estado de salud, una liberación compasiva. Llegó a solicitar a Colombia la declaración como gestor de paz, sin embargo la suerte no le ha sonreído. Fue condenado a 30 años de prisión en el año 2005, lo que implica por lo menos 10 años más dentro de la cárcel en Pensilvania. Con un único miembro vivo, la historia del cártel llega a su fin. Un final amargo para los narcotraficantes que hicieron de Cali su búnker privado con fiestas, excesos y locuras. Pero un final que le hace a Colombia entender que un ápice de justicia puede existir, y aunque hoy no tengamos la certeza de cuál fue el costo humano de los crímenes del narcotráfico caleño, podemos estimar que la justicia le dio a los capos más sádicos de Colombia el castigo justo, aquello que tanto temían: una tumba en Estados Unidos y el olvido y odio de todo un país.